puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Nazaret. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. No tengo temor porque tengo a mi Dios y Él está siempre conmigo. Él es todo poder, no se lo puede vencer. Sí, Él es mi Dios. No tengo temor porque tengo a mi Dios y Él está siempre conmigo. Él es todo poder, no se lo puede vencer. Sí, Él es mi Dios. Él es el que el mar rojo abrió y Él también a Jericó derrotó. Nadie podrá igualar su poder. El que lo cree proclamará: dedo de Dios es este. Nadie podrá igualar su poder. El que lo cree proclamará: dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Nací de nuevo. Amén, amado. Y me has dado un corazón y un espíritu nuevo. Aleluya, con fuerza, amado. De la ignorancia me tomaste, me transformaste y me exaltaste para agradarte. Nací de nuevo y me has dado un corazón y un espíritu nuevo. De la ignorancia me tomaste, me transformaste y me exaltaste para agradarte. Gracias te doy, pues tu amor se ha adueñado de lo más profundo de mi corazón. Y es por eso que hoy yo te estoy rindiendo todo lo que soy. Te agradezco, te alabo, te amo, mi Padre, mi amado Señor. Gracias te doy, pues tu amor se ha adueñado
conmigo por la eternidad, y así el Señor enjugará toda lágrima de mis ojos. Yo venceré, heredaré, será mi Dios y yo seré su hijo. Yo venceré, heredaré, será mi Dios y yo seré su hijo. Yo venceré, heredaré, será mi Dios y yo seré su hijo. Ya llega ese día del retorno de Cristo y quiero estar listo para irme con Él. Ya llega ese día de Cristo. y quiero estar listo para irme con Él. Deseo oír tu voz que me diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ya llega ese día y quiero estar listo. Llega el día del retorno de Cristo. Deseo oír tu voz que me diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ya llega ese día y quiero estar listo. Llega del retorno de Cristo. Ya llega ese día del retorno de Cristo y quiero estar Listo para irme con Él. Ya llega ese día no de Cristo. y quiero estar listo para irme con Él. Deseo oír su voz que me diga: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ya llega ese día y quiero estar listo. Llega el día del retorno de Cristo. Deseo oír su voz que me diga: Ven, buen siervo y fiel. entra en el gozo de tu Señor. Ya llega ese día y quiero estar listo. Llega el día del retorno de Cristo. Deseo oír su voz que me diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ya llega ese día y quiero estar listo. Llega el día del retorno de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados, los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por estos momentos que nos da, momentos de adoración, de alabanza y de servicio al Señor. Hemos venido a eso, a hacer un culto para Dios. Por eso le cantamos, le alabamos, hablamos con Él y ahora vamos a oír su palabra. Saludamos a los hermanos del otro lado del canal. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte para todos. Vamos a estar yendo a la palabra de Dios, el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y del capítulo 22 vamos a estar leyendo
el verso 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 17, dice así la palabra del Señor. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataba. Pero me dijo: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. El poder de tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos y nos ilumines en todas las cosas. Se abra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu perfecta voluntad. Extiende tu mano, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y tu abundante Espíritu llene, Señor, nuestros corazones. Mi amado Señor, gracias te damos por tu gran amor, por tu bondad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 17. Saulo es llamado para servir al Señor. Vio, dice, en éxtasis una visión que le decía: sal de Jerusalén, y él dijo: ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en la sinagoga, y cuando mataron a Esteban, tu siervo, yo estaba dando mi consentimiento, no sé. Entonces, es como que nosotros miramos así y decimos: ¿qué le pasaba? ¿Por qué Saulo, Pablo ahora, dice todas esas cosas? ¿Por qué él va para atrás y dice: yo encarcelaba, yo azotaba, yo consentía en la muerte de Esteban, yo sostenía la ropa de los que los mataban y yo estaba de acuerdo que los maten? Entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué el apóstol habla y dice estas cosas? ¿Sabe cómo se llama eso? Conciencia, la conciencia que acusa de las obras muertas. Entonces, ¿cuál era el problema en ese punto que del comienzo del ministerio del apóstol Pablo? Su conciencia. Porque con una conciencia que acusa por las obras malas que hizo, por las actitudes malas que tuvo, por el consentimiento de una muerte, por la persecución de los que habían creído en Jesús, por lo que hizo blasfemar, por lo que trajo. Entonces la conciencia es algo que acusa a la persona. La conciencia, es decir, se toma el conocimiento del bien y del mal y de ahí lleva a enjuiciarse a sí mismo sus propias obras. Porque la conciencia es el tribunal del hombre. Es su conciencia que lo acusa o lo excusa, su propia conciencia. Entonces la conciencia que ha tomado el conocimiento de la perfecta voluntad del Señor, de cuál es su voluntad, cuando hace una operación diferente a lo que Dios le pide que haga y va en contra de la voluntad de Dios, ahí está la conciencia. Está la conciencia que le mira, lo examina y le dice: eso está mal, lo que está haciendo está mal, eso no es así, está mal. Es decir, la conciencia acusa de lo malo.
Acusa porque ha entrado el hombre en el conocimiento del bien y del mal y tiene una conciencia que ahora, por el conocimiento de la palabra de Dios, puede discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces tiene conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Y si hace algo que es incorrecto, ahí está su conciencia, su corazón que le reprende. El corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Saulo? Con Pablo. La conciencia, qué terrible que es, porque la conciencia no deja de acusar de las obras malas que se hacen, no deja de acusar. Yo recuerdo en una oportunidad de un hombre que hizo el crimen perfecto, mató a su mujer y la enterró, nunca se supo nada de él, nunca se supo nada de ella, de lo que había pasado. Él dijo que se fue, desapareció, los familiares la buscaron, nunca la encontraron. Pero el rostro de él delataba lo que llevaba encima, el peso de lo que había hecho, porque la conciencia acusa. No hay peor cosa que una conciencia lo acusa y la persona no puede descansar, no puede dormir. Nosotros miramos acá, el Señor le dice que me vi al Señor que me decía, date prisa, y su conciencia inmediatamente lo llevó. Pero si yo encarcelaba, yo azotaba, yo consentía en la muerte de Esteban, su conciencia, es terrible cuando la conciencia está en operación. Porque la conciencia acusa. La Biblia dice que los que no conocieron a Dios, diferente a nosotros, los que hemos conocido, en el día del juicio, su propia conciencia le va a dar testimonio, su conciencia acusándolo, defendiéndole, porque aunque no conocen a Dios, su conciencia lo lleva a conocer que hay cosas que está mal, que no tenía que hacer, y en el día del juicio su conciencia lo va a acusar y lo va a excusar. Pero en el caso del creyente tiene conocimiento de lo bueno porque es alguien que no puso Dios lejos, alguien que no dijo a Dios que se quede en su lugar, alguien que a Dios no lo desechó, no lo desaprobó, sino que aprobó a Dios, aceptó su palabra. Entonces su conciencia va tomando el formato de cuál es la voluntad de Dios y tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y cuando hace lo malo, ahí está el corazón que le acusa. El corazón, la conciencia que le lleva a mostrar que lo que hizo está mal. Ahora, ¿cómo puede alguien servir a Dios con mala conciencia? Y es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Tengo que servir a Dios, pero mi conciencia me da testimonio de las cosas malas que he hecho. Perseguí, azoté, encarcelé, maté, consentí con la muerte de Esteban. Entonces su conciencia es algo que lo atormenta. La conciencia atormenta muchas veces. Atormenta a la persona, se atormenta. Usted lo miramos nosotros a Judas. ¿Por qué Judas fue y se ahorcó? Su conciencia lo atormentaba. No tenía descanso en su corazón, en su mente. Su conciencia lo atormentaba, fue y se colgó, pensando que el matarse es la salida. Así piensan algunos hombres, que quitarse la vida es la salida. Y no se dan cuenta que quitarse la vida es lo peor que pueden hacer. Mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse. Pero cuando se quitan la vida, ¿qué oportunidad va a tener? Ya partió, ya no puede hacer más nada. Entonces, la conciencia en el hombre es justamente, tiene el conocimiento del bien y del mal y le permite enjuiciar sus propios actos, lo que hizo, si está bien o está mal, sus propios actos. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a Israel, le dio leyes, no solamente le dio leyes, sino que también le dio ritos, los ritos de la ley. Y mediante los ritos de la ley, ellos mataban un animalito
y cargaban el pecado sobre él, le ponían la mano sobre él el sacerdote, lo mataban, expiaban su pecado, eran perdonados, nosotros sabemos eso, pero no eran justificados. Entonces, ellos simplemente eran perdonados, pero seguían siendo ellos los culpables, seguían siendo los culpables de lo que habían hecho, pero recibían simplemente el perdón. Pero ese sacrificio por el cual recibía el perdón no podía quitar de su conciencia que ellos eran los culpables. No podían ser limpios de su conciencia. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 9, dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, eran perdonados, pero eran los culpables. Y su conciencia le acusaba que ellos hicieron lo malo. Fueron perdonados, pero fueron ellos los que hicieron lo malo. Es decir, su conciencia estaba ahí. Entonces, no se puede servir con una conciencia mala, con una mala conciencia. ¿Cómo va a poder servir a Dios con una mala conciencia? No se podía servir. No se podía servir. Por eso la Biblia habla de lo que Dios hizo con nosotros, lo que hemos creído, lo que hemos recibido al Señor, cómo es que la sangre de Cristo hizo una operación en nuestra vida y cómo es que la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia para que podamos servir. Veamos cómo dice en este libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, pero no de la conciencia, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque con una conciencia, una mala conciencia, ¿cómo se va a poder servir a Dios? Tiene una mala conciencia, su conciencia le da testimonio de sus obras, entonces ¿cómo puede servir a Dios? Porque se siente como que está mal. Yo recuerdo que en mucho tiempo, cuando llegaba el momento de la Santa Cena, muchos no querían tomar la Santa Cena. Tenían temor, porque la Biblia dice que muchos duermen. Tenían temor, ¿por qué? Porque su conciencia le acusaba de cosas que no se habían arrepentido. Es decir, ellos fueron lavados con la sangre de Cristo, de sus conciencias y su vida, pero sus obras malas que practicaban los llevaba a una acusación interna. ¿Y cómo voy a tomar la cena del Señor con una conciencia de esta manera? Entonces, ¿qué hacían? Directamente no tomaban. Cuando le venían a dar, no querían tomar. O sinceramente, el día de la Santa Cena no venían, porque sabían que iba a estar la cena del Señor y el que toma indignamente la cena del Señor tenía problemas. Entonces preferían no venir. Qué cosa que a veces es preferible no venir o no tomar la cena del Señor en lugar de arrepentirse, cuando es más fácil arrepentirse, ponerse a cuenta con el Señor y participar alegremente del cuerpo y de la sangre del Señor, y hacer semejante elección de no querer arrepentirse y evitar tomar el cuerpo y la sangre del Señor porque sabe lo que le puede llegar a ocurrir. La Biblia dice que muchos duermen, toman indignamente la cena del Señor y muchos duermen. Entonces, ¿qué tan tremendo es que la conciencia lo acuse? Que el corazón le acuse, Por eso nosotros miramos acá a Pablo. Su conciencia le recordaba: Señor, yo encarcelaba, yo los iba a buscar, yo iba, lo agarraba, lo traía, los ataba, yo los encarcelaba. No solo eso, los azotaba.
Y no solo eso, cuando mataron a Esteban, yo estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que le acusaba a Pablo? La conciencia de las malas obras que había hecho. Entonces su conciencia estaba ahí como presente, porque la conciencia trae siempre al presente lo malo que hizo, porque lo acusa. Le acusa en el corazón, en su corazón sabe que lo que hizo está mal, entonces lo acusa. ¿Y cómo va a lavar un hombre así su conciencia? Hay una única manera de lavar la conciencia, que es con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es, Señor, me arrepiento y sigo haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es pedir perdón al Señor y luego cambia de actitud en cuanto a lo que hacía. Hacía lo malo, entonces ya no vuelve a hacerlo. Eso se llama arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Pero pedir perdón y volver a hacer lo mismo, y pedir perdón y volver a hacer lo mismo, y pedir perdón, eso no es arrepentimiento. Es querer acallar la conciencia nada más. Pero la conciencia nunca va a ser acallada, porque ella va a seguir gritando que lo que está mal está mal. Lo que se está haciendo está mal. Es decir, ¿por qué la conciencia grita? ¿Para qué grita? ¿Porque lo quiere acusar? No, porque quiere que corrija. ¿Por qué Dios envía siempre su palabra? ¿Porque los quiere acusar? No, porque quiere que corrija, que lo torcido se enderece, que lo que salió fuera del camino se meta dentro del camino, que el alma que no es recta de repente se arrepienta, vuelva a Dios y entre en una justicia que viene del Señor. Es decir, ¿para qué Dios habla? Para que la persona se vuelva, porque Él ve lo que hay detrás. Él sabe el mal que hay detrás. Detrás de toda obra mala no hay nada bueno. No hay nada bueno. Detrás de toda obra engañosa no hay nada bueno. La conciencia le acusa, el corazón le acusa y sobre de eso lo que puede venir después. Por eso dice así, lo cual es símbolo del tiempo presente, según el cual se presentan ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, ¿qué está buscando? El perdón, pero su conciencia no es limpiada. Y yo busco que, perdóname, y vuelve a hacer lo mismo. La conciencia no es limpiada. El verdadero arrepentimiento lleva a la verdadera limpieza de la conciencia. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, no hay ya más conciencia que acuse. No acusa más. Entonces, el verso 13 de este capítulo 9 del libro de Hebreos dice así. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, para que sirva ¿cómo? Para que sirva en una perfecta libertad al Dios vivo. Para servir en perfecta libertad a Dios con una conciencia limpia, con un corazón limpio que no acusa, sino que se presenta delante de Dios con alegría sirviendo al Señor. Por eso dice, para que cuanto más limpiará vuestra conciencia de obras de muerta, para que sirváis. Porque con una conciencia que acusa, no se puede servir a Dios. ¿Con qué libertad puede servir a alguien a Dios cuando su conciencia le está acusando? No hay libertad, no se puede servir a Dios. Por eso la necesidad de la conciencia limpia para servir a Dios. La necesidad de arrepentimiento para servir a Dios. La necesidad de abandono de lo torcido para servir a Dios. La necesidad para poder servir a Dios en plena libertad. Porque el Señor a libertad nos ha llamado. No a servidumbre, a libertad. Por eso dice, si la sangre de los animales purificaba la carne de los hombres, la sangre de Cristo
dice, limpiará vuestra conciencia de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Para que sirváis. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con este Pablo en un inicio? Que él se sentía con su conciencia como que estaba su conciencia acusándolo. Dios tuvo que iluminarlo y llevarlo a la limpieza de su conciencia para que después, con toda libertad, hable del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿cuánto más? Si la sangre de los animales rociado a los inmundos santifica para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra de muerte para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con nosotros, lo que hemos creído? Mediante la sangre de Cristo, por la fe, nuestra conciencia fue limpiada. Dios limpió nuestra conciencia para que con limpia conciencia nosotros ahora podamos servir a Dios, Pablo le escribe a Timoteo algo muy importante que dice así, vamos a verlo. En primera de Timoteo capítulo 1, verso 18 dice así. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno, de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Qué le pasó a Himeneo y Alejandro? Desecharon. ¿Qué es lo que desecharon? Desecharon mantener la fe y la buena conciencia. Así que es importante mantener la fe, sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la conciencia es importante mantener la buena conciencia. Por eso le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Tenés que mantener la fe, no retroceder, no volver, creer a todo lo que Dios dice. Y no solo eso, como esta fe es una fe que va ligada con la obediencia vos te va a llevar a tener una buena conciencia. De tal manera que tu conciencia no te va a acusar de nada, sino que manteniendo una buena conciencia vas a poder con toda liberalidad servir a Dios. Su conciencia lo lleva a tener una libertad para todo servicio en el Señor. ¿Por qué? Porque no hay un corazón que le acuse. El apóstol Pablo, él dice, si nuestro corazón no nos acusa, confianza tenemos en Dios. Si la conciencia no le acusa, nosotros estamos confiados en el Señor, como un leoncillo. Seguimos caminando, avanzando, sirviendo al Señor confiado. Aunque andemos por valles de sombras y de muerte, no vamos a tener mal alguno. El Señor está con nosotros, estamos confiados. ¿Por qué? Porque sabemos lo que estamos haciendo. Nuestra conciencia nos da testimonio de lo que estamos haciendo. De la rectitud, de la buena obra. Nos da la conciencia testimonio de ello porque no nos acusa. Entonces le dice a Timoteo, Timoteo, este mandamiento es un mandamiento, Timoteo. Tenés que mantener la fe y tenés que mantener la buena conciencia. Tenés que procurar mantener una buena conciencia delante de Dios y una buena conciencia delante de los hombres. Por eso hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice que los hombres nos tengan a nosotros como administradores de los misterios de Dios. Y es necesario que los administradores tengan buena conciencia, es decir, sean fieles.
Un hombre fiel es una persona que tiene una buena conciencia para con Dios y para con los hombres. Entonces el apóstol dice que los hombres nos tengan a nosotros como administradores, no como pillos, sinvergüenza, o algunos diría atorrantes, sino como hombres y mujeres de Dios, que sirven a Dios y que están sirviendo a Dios con limpia conciencia y que con limpia conciencia también para con Dios y para con los hombres. Entonces los hombres lo miran y dicen, no, ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero cristiano, un hombre de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, este mandamiento, Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Fíjate lo que le pasó a Himeneo y a Alejandro. Ellos dijeron, no pasa nada, no importa lo que hagamos, no importa lo que hagamos, ellos naufragaron en la fe. Porque ellos decían, no importa lo que hagamos, sí que importa lo que hagamos. Porque lo que nosotros hagamos dentro de la voluntad de Dios nos va a hacer a nosotros más fuerte y más firme. Y lo que nosotros hagamos dentro de la voluntad del Señor va a llevar que Dios nos bendiga y que las cosas nos vayan bien. Por eso grita la palabra de Dios. Decía al justo, le va a ir bien, le va a ir bien. No importa lo que digan los demás, lo que hablen, mientras tenga una buena conciencia, un corazón que no le acuse, mientras esté delante de Dios, en la conciencia delante de Dios y de los hombres bien, usted vaya adelante, siga sirviendo al Señor. Dios da siempre testimonio, por eso grita, díganle al justo, le va a ir bien. Sí, pero dicen que soy un tonto, no importa, déjelo, le va a ir bien, le va a ir bien. Usted siga caminando en justicia delante de Dios, en justicia. Manteniendo la fe, no retroceda. De lo que dice Dios, no retroceda. No dude por incredulidad, no retroceda. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Una conciencia que tiene el conocimiento del bien y del mal y que enjuicia los actos propios, considera los actos propios de la persona misma, entonces ve si está obrando con justicia o está obrando con engaño. Está obrando con justicia, entonces la conciencia está tranquilito y el corazón está tranquilito y la persona va caminando segura, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Va seguro, Dios está con él. Dios está con él. Se goza si suena la trompeta. Viene el Señor, me voy con el Señor. Levanta la cabeza, lo estaba esperando. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Que sirvamos a Dios con limpia conciencia. Que sigamos haciendo la obra del Señor y que no nos volvamos para atrás, que no retrocedamos, que no abandonemos. ¿Qué nos pide el Señor? Que sigamos marchando. Él está trabajando en nuestro corazón y nos va moldeando a la imagen de su Hijo. Nosotros, guardando, manteniendo la fe y la buena conciencia, lo que hemos creído, seguimos adelante rumbo a la perfección. Por eso, para terminar, en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 22, dice el escritor lo siguiente. Hebreos, capítulo 10, verso 22. Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar,
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. En plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. Entonces, ¿cómo purificamos los corazones de mala conciencia? Con el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo es que el hombre va caminando por el camino de la santificación? Metiendo el pie para adentro, apartándose de lo malo, abandonando todo aquello que ofende a Dios, entra sus pies en el camino y va ahora sí adelante rumbo a la perfección. Con un corazón purificado de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua limpia, manteniendo la fe sin fluctuar, sin volvernos para atrás. Así que mis hermanos amados, nuestra conciencia ha sido lavada por la sangre de Cristo. Mantengamos firme nuestra fe y la buena conciencia delante del Señor. Amén, hermano. Que nada nos haga volver para atrás. Cerramos los ojos y oramos. Cierre sus ojos un momento. Dios nos dio el conocimiento del bien de su voluntad, su perfecta voluntad. Nos dio a conocer el bien. Nos ha mostrado todo el bien que está en Cristo Jesús, para que nosotros, marchando en Él, alcancemos la plenitud de esta vida que nos ha dado. Cerramos los ojos y oramos. Padre bueno, alabamos tu nombre. Te exaltamos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, por habernos llamado cuando estábamos muertos en delitos y pecados y habernos lavado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Limpiaste nuestra conciencia para que con limpia conciencia te podamos servir. Gracias, Señor, porque solo tú podías haber hecho estas cosas. Por eso decimos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.